Mi ponencia va a tener dos partes. La primera en clave más antropológica y la segunda en clave cristiana, pero ambas engarzadas. Y hay una cuestión primera que es, realmente, es una pregunta que os hago, para que cada uno se responda en primera persona. ¿Yo qué hago cuando educo? ¿Yo a qué voy? Porque puedo ir a muchas cosas. Puedo ir, por ejemplo, a ganar un sueldo. Yo cumplo mi función, soy un funcionario, me pagan por un sueldo y cumplo. No es que esto esté mal. O puedo ir a que los alumnos se divierten a través de la diversión y el juego entiendan contenidos importantes, lo cual hay que tener mucho cuidado porque eso del profesor gracioso en realidad no funciona. Se cuenta que aquel profesor de física el primer día de clase hizo una preevaluación y les dijo: a ver, señores, tomen nota, teniendo en cuenta la velocidad de la luz, los isótopos del carbono y el crecimiento de los meristemos primarios y secundarios de una ginkgo biloba, calcúlenme mi edad. Y uno a mitad de clase levantó la mano y dijo: 44 años, profesor. Dice: ¿sí? ¿Cómo lo sabes? Porque yo tengo un primo de 22 que es medio tonto. Bueno, hay que tener cuidado. Otros, atención, otros de mentalidad más lomciana van a educar para transmitir conocimientos de modo que prepare a los jóvenes para entrar en el futuro con ventaja en el mercado laboral. Es la preparación, la habilitación para que entren con ventaja en el mercado laboral. Hay que darles instrumentos técnicos, mentales, y conocimientos instrumentales suficientes como para que de manera competitiva a nivel europeo puedan desempeñar de modo destacado y productivamente y rentablemente su futuro papel pues en la Europa del mercado. Otros van a cumplir su horario y hacen como lo que dijo aquel pez que se encontró con otro en el medio del Atlántico. Dice: oye, ¿qué hace tu padre? Dice: nada. Bueno, pues quizá alguno no hace nada, cumple horario y no hace nada. ¿A qué vamos nosotros? ¿Cuál es la esencia? Algunos dicen: no, la cuestión educativa es cuestión de técnicas. Yo voy con buenas técnicas para pues mostrar los... yo aquí voy a emplear dos nuevas tecnologías. No esta, que a mí, la verdad, está bien, está muy bien, pero se me ha quedado un poco obsoleta, ¿no? Voy a emplear dos nuevas tecnologías de último grito en tecnología, que quizá alguno ya haya empleado, o sea que tampoco es una novedad. Pero la cuestión es, la educación es cuestión de técnicas, ahora hay que aplicar el cognitivismo para hacer mapas conceptuales de modo que puedan aprender sobre sus preconceptos, los nuevos conceptos que les voy a añadir para tal. O es, como decía Paulo Freire, la educación bancaria: yo vengo con mis conocimientos, se lo vuelco a ellos, llega el examen, ellos me lo vuelcan a mí, y si me han volcado el 100% sobresaliente, si me han volcado la mitad, aprobado, y si no, pues que repitan para septiembre. Bueno, pues hubo una santa, una filósofa, que terminó muy quemada, pero no profesionalmente, Edith Stein, quien dijo que la educación, sobre todo, es una tarea antropológica. Sobre todo es el acontecimiento por el cual se encuentra un profesor y un alumno, o un conjunto de ellos, de modo que hay un mutuo crecimiento personal, viviendo cada uno su llamada, su vocación. Edith Stein dice que la clave de la educación es la promoción de la persona. Pero atención, no solo de la persona del alumno. Siempre se habla, sí, en los colegios religiosos, se dice en España ya hace muchos años, nosotros pretendemos el crecimiento integral de nuestros alumnos, por supuesto, físico, intelectual, pero también afectivo, volitivo y espiritual. Muy bien. ¿Y qué pasa con el profesor?
¿O es que la educación no ha de servir para el crecimiento integral del profesor? Es más, como no crezca el profesor, como el profesor no vaya más como persona, flaco favor le va a hacer a los alumnos. Bien, entonces, el acontecimiento. ¿Qué significa un acontecimiento? La diferencia entre un acontecimiento y un hecho es que un hecho es algo que pasa. Por ejemplo, que hoy en Valladolid hubiese 28 grados es un hecho. Pues mira, hay 28 grados. Pero el que estemos aquí, yo creo que es un acontecimiento, porque no es algo que pasa, es algo que nos pasa. En la medida que algo me afecte, me toque, es algo que me pasa. De modo que, y cuando hay un acontecimiento en mi vida, me he enamorado, he descubierto una fuente de posibilidades para mí laborales, incluso los acontecimientos dolorosos, son iluminadores de la persona. Porque aunque no somos la luz, somos luz. Esto es muy evangélico. Somos luz. Y la alegría y el crecimiento personal significan iluminación. ¿Y qué es lo que nos ilumina? El encuentro con otros, sobre todo el encuentro con otros. El acontecimiento pedagógico, y yo diría terapéutico, entendiendo por terapéuticos el que acompaña a otros, por excelencia es el encuentro. Tiene Martin Buber, el filósofo, un artículo precioso que se llama Curando a través del encuentro. Y dice, al final, en todo encuentro terapéutico o académico, la clave no está, aunque son importantes, en los libros. No está en las nuevas tecnologías. No está en la calidad del profesor, en el entusiasmo, en la alegría, en los quilates del profesor. Bien, si esto es así, rápidamente tengo que contaros qué podemos entender por persona, porque si la clave es la persona del profesor y la persona del alumno, hay que aclararnos sobre qué es persona. Todo profesor deberíamos ser expertos en antropología filosófica, conocer bien quién es la persona. Evidentemente no me habéis llamado para dar una clase de antropología, que es mi materia propia, ¿no? Pero lo voy a hacer mediante una metáfora con una nueva tecnología, el guitar power. De alguna manera, las personas somos como esta guitarra. Somos una constelación de capacidades. No hay derecho a que alguien se queje. Es que yo tengo poca memoria, es que yo soy débil, es que yo soy muy joven. Todos tenemos un montón de cualidades espectaculares, de fortalezas. Yo creo que ya ha quedado atrás esas psicologías terroríficas que solo se fijaban en nuestros aspectos dañados, en los traumas, en las cloacas, fíjate, mis complejos, mis deficiencias. No, ya hemos llegado, afortunadamente, con Viktor Frankl, con la psicología positiva, con la psicología personalista, a poner el acento en todo lo positivo que hay en nosotros, ¿no? ¿Y qué tenemos? Tenemos un cuerpo, una corporeidad, tenemos una inteligencia, tenemos una afectividad, tenemos una voluntad, tenemos conocimientos adquiridos, virtudes adquiridas. Muy bien. Bien, pero si me preguntáis qué es tocar la guitarra y alguien dice, tocar la guitarra es mover los dedos sobre las cuerdas. Procedo. ¿Qué tal? Mal. Es una cacofonía, una caca de sonido, un sonido feo. Porque tocar la guitarra no puede ser solo mover los dedos.
Igual que educar a una persona no es mueve tu inteligencia, mueve tu cucu, mueve tu inteligencia, mueve tu afectividad, muévete, a ver, tus mapas conceptuales, muévelos, conéctalos y como sea eso, es una caca de enseñanza, una cacogagía o algo así. Bueno, la persona, claro que tiene que poner en juego todo lo que es, pero la clave ni siquiera está en las técnicas. Hay técnicas en guitarra, que es lo que se enseña, lo que pretende la LOMCE y lo que se enseña actualmente también en el bachillerato. Pues técnicas intelectuales, la síntesis, el resumen, la memorización, la conexión de contenidos, pues es lo que sería en la guitarra, pues el arpegio. O el trino. Pero atención, la clave en la guitarra y en la música es el para qué. La clave en la persona no es lo que hay en mí, es cuál es el sentido de lo que hay en mí, el para qué de mi vida. Yo solo haré música cuando me den un para qué. Por ejemplo, pues haz música irlandesa. Ahora tengo un para qué. Ahora sí. Con lo cual, la clave de la persona no es lo que es, sino el sentido, y lo que le da es quién está llamado a ser, el sentido, el para qué. Ya me diréis cómo se trabaja esto en educación actualmente. Sabemos muy bien cómo tener técnicas, pero no para qué utilizarlas. ¿Tú para qué estás creciendo? ¿Para qué te formas? Hay ciertas asignaturas como la historia, la filosofía, la ética y sobre todo la religión que sí tienen este cometido, de modo eminente la clase de religión. Porque como ahí no se les proponga un para qué, no se les descubra que su vida está hecho más que para mantenerse en equilibrio homeostático o para prepararse por un futuro profesional, nadie se lo va a enseñar. O se lo van a decir otros, pero esa es nuestra función también. Tercer aspecto, no solo tenemos unas cualidades, sino que cada uno, y un sentido, sino que cada uno ese sentido lo vive desde un camino, cada uno tiene su camino, su llamada a vivirlo de una manera particular. Y además, a crecer hacia plenitud. Von Balthasar, ahora resumiré esto. Von Balthasar decía que cada persona es como una melodía, pero esa melodía, dice von Balthasar, en La verdad es sinfónica, al final ha de ser elaborada, ha de ser llevada a plenitud para que con otras melodías formen la sinfonía de Cristo. Eso es muy bonito. Es decir, a mí se me ha dado, por ejemplo, esta melodía. Muy bien, muy de esta época. Bien, pues, la tarea de la persona es esa melodía que se le ha entregado, es para él una llamada. La persona ahí, en esa melodía, encuentra un sentido, pero un sentido que quiere desarrollar. Nadie se conforma con lo que es. Todos queremos ir a más intelectualmente, físicamente, espiritualmente, relacionalmente, en nuestra voluntad. Entonces, habrá de poner en juego su melodía.
Pero quien toca así no se conforma, quiere más. Ya no se conforma con ser alumno de conservatorio, quiere darle su propia impronta. Quiere ser único en lo que hace. De modo que, primero, somos una constelación de capacidades. Segundo, la clave de la persona es el para qué de su vida. Tercero, toda persona aspira a la plenitud creciente. Tanto es así que filósofos como Sartre decían, la persona está llamado a ser Dios, a ser pleno, y la pena es que no exista un Dios que me haga pleno. Esto lo dice Sartre. Y por último, dos cosas más. Cada persona tiene su propio camino. Todos tenemos 6 cuerdas, pero uno las mueven así. Y otros a todos nos gustaría que nuestros niños fuesen pero los tenemos. Bien, dicho esto, toda persona, por consiguiente, también los profesores, somos una constelación de capacidades que buscan su plenitud por un camino particular y desde un sentido. Muy bien, pues voy a hablar ahora de los profesores. Lo que tú haces, ¿qué es? ¿Una función, una tarea o una llamada? Si me encomiendan un trabajito y lo hago, es una tarea. O puede ser una función. O responde a lo profundo de mi corazón, o crezco yo como persona haciendo esto. Vamos a ver, ¿la vocación es una llamada? Porque en principio una llamada es que me digan mi nombre, Eugenio, Julia, Juan, y yo enseguida miro, o Aurora, o Goyita, y cuando dicen mi nombre, yo miro porque espero que me digan algo. Pero después descubrimos que hay más tipos de llamada. Por ejemplo, si ahora salimos de aquí a las 9 menos cuarto, 9, y alguien le pega un mareo y está a mi lado, aunque no haya dicho mi nombre, yo me siento llamado. O si hay yo por lo menos cuando mi hijo era pequeño y lloraba a mitad de noche, pues yo me sentía llamado por mi hijo. No decía, papá, por favor, límpiame el culito, pero sin duda yo iba a atenderle. Bien, al final descubro que todo lo que es importante es llamada para mí. Una música agradable, una acción valiosa, es llamada. Y mi pregunta es, ¿y nuestra labor docente es llamada, que me hace pleno? ¿Tiene sentido para mí? Lo podemos descubrir por 3 o 4 características. Ahora estoy hablando a nivel antropológico, pero sin duda Dios actúa a través de lo humano. Primero, haciendo lo que hago, ¿yo pongo en juego aspectos importantes de mi vida? Yo tengo 6 cuerdas. Hay gente que en su trabajo solo pone en juego una cuerda. Está bien, pero llega el viernes con unas ganas para por fin ser él. Y durante la semana
¿Soy yo de esos? ¿Me siento apretando tuercas? Con todo mi respeto, porque un buen mecánico es creativo también. ¿O pongo en juego mis cuerdas? ¿Pongo en juego lo mejor mío? Eso es una fuente de llamada. Pero segundo, los acontecimientos me hablan. ¿Nunca os ha pasado, seguro que sí, muchas veces, que lees un libro, el Evangelio del día, o un libro, y hay una frase que dice, esto es para mí hoy, es que esto está para mí, es que me ha abierto en canal, es que me han dado en el punto, o voy a una charla, a una conferencia, y dicen la frase, madre mía, esto es. O te ocurre lo imprevisto. Tú estabas tan tranquilo en otra ciudad con otra edad y de repente se te muere alguien, te quedas en paro, te enamoras, y de repente tu vida se pone patas arriba. Es que frente a la impresión física de que el tiempo es cronos, en realidad continuamente el tiempo se convierte en kairos, en acontecimientos significativos. Por ejemplo, yo acabo de ver que una de las personas de esta sala acaba de bostezar. Porque yo me voy fijando en todos. No voy a decir datos, pero está por este lado de aquí. Bueno, ya ha bostezado una vez y le sigo observando. Pero para mí es momento de tener que cambiar un poco el sistema y empezar a contar algún chiste para mantener la atención. Su bostezo es llamada para mí. Bien. Los acontecimientos que me ocurren son llamada. Estar aquí ahora con vosotros es llamada para mí. No hay casualidades. Sin duda no hay casualidades. Que estéis aquí vosotros ahora, alguno de vosotros incluso estuvo a punto de no venir. Y que yo esté aquí también es una cierta carambola. Porque me conoció otra persona, oye, Julia, tienes que llamar, tal. Bueno, si Goyita aquí presente no llega a gustar lo que yo hago, o no llega a ir aquel día a su vez a aquella reunión, total. Qué casualidad, nos hemos encontrado aquí en unas jornadas de educación, en las 15ª ya, me parece. 14ª. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Parece que fue hoy mismo cuando empezamos. Bueno, pues... Fijaos, qué casualidad que estemos aquí. No, no es casualidad. Algo me quiere decir este día de hoy a mí. No por el ponente, sino algo, pero por algún lado. Los acontecimientos me llaman. Bueno, ¿y tú por qué estás dando clase? ¿Dónde estás dando clase? ¿Y cómo fue eso? Por unos acontecimientos que, visto desde una perspectiva exterior, dirás, fue un conjunto de casualidades, fíjate, y terminé de profesor. ¿Son casualidades o son acontecimientos que te han ido invitando por aquí y ahora descubres que esto es un buen sitio para ti? Y tercero, las personas que han ido apareciendo en mi vida, que me han ido llamando. No lo voy a hacer ahora porque no tenemos tiempo, pero yo os invito a hacerlo. Es un test proyectivo. Es poner en un papel a la izquierda las personas significativas para ti y a la derecha sus cualidades. Bueno, pues resulta que uno pone las personas significativas porque me han hecho vibrar en mi vida. Yo en realidad soy el precipitado de muchas personas que me han influido. Una vez cuenta la historia que en Irán, cuando muere una persona, dice la leyenda mazdeísta, va a un puente donde hay un dios intermedio que le pide que le enseñe su vida, que se ha convertido en un tapiz. Entonces una vez se murió un rey y al llegar a la mitad del puente dijo ese dios intermedio, enséñame el tapiz. Y él sacó un tapiz espectacular de todas sus obras y sus realizaciones. Y dice, oye, qué bien, qué buen hombre, claro. Dice, oye, ¿tienes que agradecer algo a alguien? ¿Cómo que agradecer? ¿Eso nada? ¿Agradecer yo algo a alguien? Pues yo esto me lo he hecho yo, con mi esfuerzo. Bueno. Y en ese momento se abrieron como portezuelas celestiales y de ahí salieron sus padres, se llevaron los hilos que le habían dado de su educación, del cariño, los abuelos se llevaron los hilitos, los profesores de cada año se llevaron sus hilos, los amigos, ¿con cuántos hilos se quedó al final?
con cero. Solo se quedó con el bastidor, con la tela, pero en ese momento se escuchó una voz en off de Ahura Mazda que decía: Quillo, la tela, tráemela para mí, que te la di yo cuando naciste. Con lo cual, se quedó sin nada y ni para acá ni para allá, se disolvió. ¿Qué quiere decir esta narración tan bonita? Quiere decir que nuestra vida la hacemos nosotros, pero tejido con los hilos que nos dan otros. Y muchas veces ni nos acordamos. Pero los otros son clave y nosotros somos clave para otros, del mismo modo que ocurre lo que vais a escuchar ahora. Voy a tocar solo la cuerda sexta y la voy a parar. Físicamente no tenía por qué escucharse nada. Vamos a ver. ¿Se oye algo? Voy a repetir. No es la vibración de la caja, son las otras cuerdas que no he tocado. Ahora las voy a parar. ¿Lo veis? Vibran por simpatía con aquella que vibra en su misma longitud de onda. Ahora voy a tocar de la primera a la quinta y les voy a parar. ¿Suena algo? ¿Cuál suena? La sexta que no he tocado. Ahora la voy a parar. ¿Veis? Exactamente igual ocurre con la llamada. Me siento llamado por aquellas personas que me han impactado. ¿Por qué? Porque despiertan en mí mi propia longitud de onda. Las personas significativas para mí son un autorretrato de quién estoy llamado a ser yo. Pero atención, de que yo sea luminoso y vibrante, depende que otros vibren y despierte su humanidad. De ahí la importancia del profesor descubrir que esto es llamada suya. Entonces, ¿cómo descubro que algo es llamada? Porque pongo en juego lo que soy. Segundo, porque hay acontecimientos que me han traído aquí. Tercero, porque he sido llamado por personas que me han despertado en mí esto, e incluso alguna me ha llamado explícitamente. Y cuarto, dos elementos más. Porque siento alegría haciendo esto, qué bien que estoy haciendo esto, aunque haya cansancio. Y por último, porque descubro que a veces ayudo a otros a crecer como persona. Si se dan más o menos estos 5 elementos, se puede decir que tienes vocación de profesor. Y si tienes vocación de profesor y tomas conciencia de eso cada mañana, ya no vas, vamos, ya tercera evaluación, vamos, abril, ya queda poco para Semana Santa, ánimo, después ya 2 mesecitos y vacaciones. Por supuesto, esto lo pensamos todos. Pero lo que nos mueve ya no es aguantar, vamos. Porque mirad, si yo no vivo desde mi vocación, me pasan 3 cosas. Segunda nueva tecnología, Balloon Power. Magister desinflatus. El que no vive desde su llamada, el que no recuerda y toma conciencia de que esto es mi llamada para el crecimiento de mi melodía personal, ¿cómo termina? Desinflado. A ver, que arreen los jóvenes. Yo ya llevo muchos años, yo ya, dice un profesor de 30 años ya, ¿no? Dice, yo ya, Dice San Pablo que los buenos corredores al final de la carrera van más rápido. Pero hay mucho profesor desinflatus, magister desinflatus. Bueno, pero hay otro todavía
más fastidiado. El siguiente. Llega comienzo de curso, vamos, comienzo de curso, vamos. Llegas a casa y te dice tu esposa, oye, que dentro de poco ya seremos 3. ¡Ay, te has quedado embarazada! No, viene mamá a vivir con nosotros. Llega al instituto y dice, mira, este año te encargas de la tutoría de tercero, de la ESO. ¡Ay, madre mía! Y después te toca 3 niños disruptivos, ser Joshua y sus hermanos, y te hace la vida imposible. Y ya hay un momento en que no aguantas la presión y... Magister fugatus. Hace falta un voluntario para... Toca el timbre a las 2:10 y tú a las 2:09 ya estás con el maletín corriendo para que no te pillen. Es normal, a veces no aguantamos la presión y nos damos a la fuga. Ya no queremos más compromisos, mira a mí, déjame de líos. Bueno, pero atención, está el tercer modelo. Fijaos. Es el superprofesor, que viene muy motivado, quizá por juventud, quizá porque se siente fuerte. Comienzo de curso, bien. Mira, te toca tutoría de tercero, ponme también de segundo, por favor. Mira, te toca el Día de la Paz, pues también me quiero encargar del Festival de Navidad. Y yo voy a montar el Belén y el Pino, yo solo. El abeto de Navidad. Oye, mira, que hace falta una hora de tutoría por la mañana con los padres. Ponme también por la tarde. Mira, hay que hacer un curso de formación. Voy a hacer un cursillo y me apunto por la UNED a 2 carreras para aumentar. Y además voy a hacer teología a distancia por la Gregoriana. Bueno, pues señores, magíster a tomar por sacus. O Magister Cascatus. No aguanto más, me he quemado. Ha reventado. Esto le pasa a la gente, el síndrome del burnout. Estoy quemado. Ya es que no aguanto más. Los niños, la LONCE, la LOE, tu padre, el ver. Cago en el ver. Toda la madre que les parió. Y ya uno se pone nervioso ya, ¿no? Joder, ya tenemos los libros hechos para la LOE y nos cambian, esto pasa a las editoriales, ya están los libros hechos para un sistema y te cambian de sistema, joder, pero después ya te lo han cambiado y ahora la comunidad autónoma decide echar marcha atrás y cambia otra cosa. ¿Ya qué hago con esto? Te lo comes con patatas fritas. Tira Queen. Bueno, pues terrorífico. Y tú ya empezabas a saber de tu asignatura y ahora llega la LONCE y ya... Pero ya han prometido unos que en cuanto lleguen ellos quitan la LONCE. Y pondrán, no sé, ya la LONCE 2, ya una película de terror. O la LOCSE 3, bueno. Bien, pero quiero acabar la parte esta. Si lo nuestro es tratar con personas, y estoy llamado a esto, ladies and gentlemen, no me puedo limitar a transmitir información, a dar el currículum, porque el currículum por sí solo es... Según reza la etimología, curry por el culum, papel higiénico. Yo quiero cumplir el currículum, pues vete al baño y te lo cumples bien, por donde puedas. Currículum. Señores, y sí, date con ahí porque esto se va a poner más. Esto, ¿cómo que currículum? Lo fundamental es tu encuentro con los alumnos. Porque, primero, puede ocurrir con tus alumnos que sean como aquel enorme Buda de barro que había entre la frontera entre China y Manchuria, 5 metros de Buda, y una vez quisieron moverlo un poco y se les agrietó. Era tremendo la situación. Y entonces llamaron al abad del monasterio lama más cercano, dice, bueno, hace falta rápidamente que nos diga qué podemos hacer, porque si se nos agrieta el Buda y se rompe, ¿qué hacemos? Y el hombre se quedó por allí pensando, llegó la noche, déjenme aquí con una velita, una palmatoria, y paseaba, y se dio cuenta que cuando pasaba por la grieta salía luz. Volvió a pasar por la grieta y la grieta emitía luz, y de repente se convirtió en un bodhisattva, fue iluminado. Y a la mañana siguiente llegó el pueblo, ¿ya sabes lo que hacer? Sí, ya lo sé, tranquilos.
poneos todos a 50 metros. ¿Pero qué vas a hacer por la gloria de tu madre? Poneos a 50 metros. Y cuando estaban todos a 50 metros, más o menos por donde está aquella puerta del fondo, el Buda estaba aquí y de repente sacó un martillo gordo, empezó a martillear y cuando quisieron agarrarlo, los más cercanos, se estaba desmoronando como las Torres Gemelas, una polvareda. ¿Pero qué has hecho, asesino? Nos has destrozado. Pero cuando se calmó el polvo, pudieron ver que debajo había un enorme Buda de oro. Esto pasa a nuestros alumnos. Son oro, son luz, pero se le ha ido pegando mucho barro, muchas heridas. Nuestros jóvenes y niños llegan muy heridos. Y nuestra misión es descubrirles que valen por sí mismos, independientemente de las notas. Demasiado boli rojo y poco boli azul. Te falta esto, la ortografía, caligrafía, te falta, no tienes. Siempre hay que hablar algo bueno de los alumnos para que se den cuenta que son valiosos por sí mismos y que tienen cosas buenas. Y no hacer lo que hicieron aquellos profesores que estaban en la sala de profesores y de repente uno se asoma y dice, oye, venid todos, mira a esa señora, qué bigote tiene. Y dice otro, oye, que es mi madre. Y dice, oye, y qué bien le sienta, ¿eh? ¡Oh, qué maravilla! Bueno, pues siempre se puede decir algo de los buenos de los alumnos, pero sobre todo que son valiosos, que son personas dignas de ser amadas, llamarles por su nombre, mirarle a los ojos y decirles, oye, qué bien que estés aquí, y hacérselo ver. Necesitan descubrir que son oro, y nuestra sociedad es cruel porque hay muchos papás que no quieren a sus hijos, o que no les consideran, o nuestro propio sistema educativo que va aparcando sin conmiseración los que no son muy brillantes. Bueno, segundo, una vez había en un magnate norteamericano invitó a todos sus amigos a una fiesta en su mansión. Imaginaos aquí la mansión con las columnas dórico-jónicas, y impresionante y tal. Y dice, señores, hay aquí una piscina, una swimming pool espectacular, allí pues Grass con la jazz band tocando y otros pasando, The Black People pasando canapés, bueno, espectacular todo, ¿no? Dice, por favor, friends, pay me attention, please, todo el mundo atento, y dice, bien, hoy para celebrar que mi success empresarial, mi éxito, os voy a uno de vosotros a regalar ese maletín que tengo con $1 millón. ¡Oh, impresionante! Lo único que hay que hacer es lanzarse a la piscina que tengo aquí detrás, aquí debajo, y cruzarla a lo largo. Y algunos se quitaban la chaqueta. Dice, un momento, amigos, solo quiero deciros que hay 6 caimanes del Nilo, muy hambrientos, dispuestos a comerse a todo lo que caiga ahí. Ya, cuidado. De todas maneras, Mary le decía a Robert, estamos a 2 candles, tírate por la gloria de tu madre. Dice, no puedo, que hay bichos. Dice, bueno, ya gente se acercaba, miraba $1 millón, pero claro, los caimanes eran unas fauces así, 6 metros de bicho. Dice, bueno, no se tira nadie, amigos, pues descorre esa cortina, por favor. Muy bien, ahí tenemos mi colección de Rolls Royce. Será para aquel que cruce más el $1 millón. La gente ya se acercaba. Robert, por your mother, por favor, tírate. Jump. Bueno, tampoco jumpeo, con lo cual dice, bueno, señores, finalmente, también regalo la mansión a que cruce y salga por el otro lado. Efectivamente, uno, de repente, perfectamente vestido, se lanza, de repente, brazos, piernas, sangre, desgarros, fauces de bicho, de tal, colas, y sale por otro lado medio muerto, pero alive, al fin y al cabo vivo, tambaleándose, desgarrado. Impresionante, amigos, un aplauso, todo el mundo. Bueno, ven aquí, cuéntanos, ¿qué es lo que te ha impulsado? ¿Qué te ha empujado? A ver, ¿el $1 millón o te ha impulsado la mansión? Y dijo él, eso quisiera saber yo, ¿quién es el capullo que me ha impulsado a la piscina? Esa es nuestra otra misión, ser impulso a las personas, ser apoyo, ser impulso, ser esa persona que decir, oye, cuento contigo, estás llamado a grandes cosas. Muy bien, pero hasta aquí he hablado del profesor, esto valdría para un ateo, pero quizá haya en la sala algún profesor que sea cristiano, podría ser.
¿Y quién es el profesor cristiano? No es un bautizado que da clases. No es una persona que da clases en un colegio cristiano, por ejemplo, o incluso que da clases de religión. Eso no lo constituye un profesor cristiano. Es aquel para quien su fe es un acontecimiento, algo que ha marcado un antes y un después en su vida. La fe no es cumplir normas. Yo voy a misa y estoy calladito. ¿Para qué? Para que la gente no se despierte. O no es voy por tradición, como aquel hombre que llevó: padre, por favor, ¿me puede bautizar al perro? Pero qué bestia es usted, bautizar a un perro, pero usted, ¿con qué iglesia cree que está hablando? Dice, bueno, perdone, póngase ahora mismo fuera de aquí. Bueno, yo pensaba dejarle una limosna de 5.000 euros. Hombre, perdón, haber dicho que el perro era cristiano. Pase por aquí, por favor. No es discurso como aquel... el discurso no es palabrería, es una experiencia personal, la experiencia de Cristo, que o hago yo, o si no, estoy hablando de libro, y eso se nota mucho. Primero porque no estaré entusiasmado, yo solo estoy entusiasmado, soy testigo de la luz cuando yo he probado la luz, soy testigo de Cristo cuando yo he hecho experiencia de Cristo, yo anuncio aquello que a mí me ha impactado. Oye, no os perdáis tal película, fijaos, venid a ver a esta persona. Yo, por ejemplo, hace una semana y media, estuve con el Papa Francisco en la misa de Santa Marta, el 1 de abril, después estuve un ratito con él, y yo ya había leído su exhortación apostólica. Bueno, yo ahora no tengo ningún tipo de miedos, nunca los tuve, pero de hablar del Papa a ateos, creyentes, porque es un tipo espectacular. Y de lo que yo he experimentado, lo anuncio con alegría. Yo he experimentado la maravilla que es el matrimonio y hablo del matrimonio con profunda alegría, porque es mi experiencia día a día. Bueno, pero claro, hay que querer tener la experiencia. Una vez fue un joven a un sacerdote y le dijo, mire, padre, quiero encontrar a Dios. Ah, muy bien, pues ven mañana. Bueno, fue al día siguiente, mira, padre, quiero encontrar a Dios. Pues sí, muy bien, pues ven mañana. Oiga, pero si no lo ven mañana. Y así 2 semanas, 3, y dice, padre, ya está bien, quiero encontrar a Dios. Dice, pues ven mañana con un bañador. Dice, oiga, usted no será una cosa así, sexual rara, ¿no? Dice, no, es una cosa muy bonita, te va a encantar. Ven con un bañador, muy bien, y con una toalla. Entonces se fueron al río. Dice, por favor, sumérgete. Muy bien. Esto que es como una especie de bautizo así en piscina probática. Sí, sumérgete. O sea, sumergió y el sacerdote, que era un tipo fuerte, le agarró de los hombros, le empezó a sujetar ahí y el otro se dejó, pero cuando empezó a sentir anoxia, falta de oxígeno, quiso salir y el otro para adentro y el otro luchaba más y ya por fin pega patadas tal y sale. ¿Pero qué hace, padre, que me ahogo? Dice, ¿pero por qué te movías tanto? Porque quería respirar. Dice, pues cuando quieras experimentar a Dios así, cuando lo busques así, lo encontrarás. Hay que quererlo, de verdad. Pero ¿qué he de hacer yo, profesor, para ser cristiano? Bueno, buenas noticias. No hay que hacer nada. Entonces, ¿qué tengo que irme corriendo ahora a hacer, como esta señorita, un curso de teología a distancia? No. ¿Debo ponerme a hacer ejercicios espirituales ignacianos una vez por mes? O ponerme el cilicio 2 en cada pierna mientras hago ayuno a pan y agua días alternos durante toda mi vida. Esa es No. Es que no hay que hacer nada. ¿Cómo que no? No. Es Dios quien tiene que hacer en ti. En realidad es dejar que Dios haga en ti. Es sencillísimo. Ser cristiano es sencillísimo. Lo complicado es ser sencillo. Pero es chupao. Es probar, dejar que Cristo actúe en mí. ¿Y esto cómo lo hago? Porque es Él el que me va a transformar, el que me va a habilitar. Yo hace años os confieso que era muy cobarde para anunciar a Cristo, muy cobarde, en medio de mis compañeros en la enseñanza pública o en foros filosóficos. Porque quería yo ser el que anunciase con buenos argumentos, es que aún no estoy bien formado para combatir con Sabater y tal.
¿Cuándo me atreví con Sabater y con todo lo que me echasen por medio? Cuando dejé de confiar en mí y pedí ayuda al Espíritu Santo. Oye, dame tu fuerza. Yo sigo siendo un cobarde, pero el Espíritu Santo me da un salero, una fortaleza y una guasa y un humor que me pongan delante quien sea. Me ha hecho descarado y yo soy tímido, os lo prometo. Soy tímido, timidísimo. Para hacer mis cosas sudo. Yo para cambiar una prenda que se me ha quedado estrecha, o sea, un pantalón que me he comprado de una talla menos, yo sudo, mire, perdóneme, es que... Pero para hablar de Dios, ahora no. ¿Por qué? Porque pido al Espíritu Santo cada día. Para venir aquí me he pasado pidiendo al Espíritu Santo 3 horas que me ayude, y varios días atrás. Entonces, ¿y dónde hago yo experiencia de Cristo? Pero experiencia, vamos a ver, experiencia física. Yo si quiero... ¿Yo cómo le digo a mi mujer que le quiero? Se lo digo con flores, se lo digo con palabras, pero sobre todo con besos, con abrazos y con acciones. Le pongo el desayuno, le doy un beso, le guiño un ojo, le tomo de la mano. Y el amor ocurre de modo natural. Con Cristo, ¿qué necesito como profesor para que esa luz que necesito transmitir esté en mí? Porque, atención, como no esté en vosotros la luz del Evangelio, aunque seáis doctores en teología por la gregoriana o la lateranense, por Salamanca y por San Dámaso, ¿y por cuál más? Bueno, por esas está bien. Por esas 4, no vais a transmitir bien. Primero, ¿dónde me encuentro de verdad con Cristo? Pues don Carlos Osoro, que es el actual arzobispo de Valencia, empezó su andadura como obispo en Orense. Y era yo un recién casado, pipiolo. Y nos llamó a mi esposa y a mí para que fuésemos delegados de pastoral familiar. Dice, pero si es que no nos les hemos leído ni a familiares consorcio. No importa, pero solo os pido que hagáis una cosa. Pues díganos, porque es que estamos en mandangas. Ir a misa juntos todos los días y comulgar. Eucaristía diaria. Bueno, pues os aseguro que eso ha cambiado mi vida, nuestro matrimonio, la Eucaristía, la experiencia de Cristo. Y yo a veces me he preguntado, pero a ver, si comulgo tantas veces, ¿por qué no he cambiado más? O porque hay veces que no cambio. Porque no me lo creo. Vamos a ver. Si yo ahora os digo, mirad, ahí fuera han salido 2 personas porque ahí fuera está Messi. ¡Joder, está Messi! Entonces, claro, los del Barça, ¿Messi está en el Barça? Los del Barça, ¡oh, Messi! Y ves, vienen contentos. He visto a Messi y tal. Me he hecho una foto. Imaginaos que os digo, no. Es don Ricardo Blázquez que ha vuelto y os quiere saludar. Hombre, don Ricardo, saldríais. Y me he hecho una foto con don Ricardo, mira, aquí mano a mano. Imaginaos, no, que es que está alguien de la familia real. A ver. La reina. Está la reina. ¡Joder, la reina! Mira, yo aquí la reina. Bueno, pues imaginaos que está fuera en una sala, Cristo, el real. Señor, es el fin del mundo. No, he venido a visitaros aquí a la delegación de enseñanza. ¿Cómo? Si estuviese Cristo ahí, imaginaos que se nos aparece un ratito. Sería impresionante. Bueno, pues esto ocurre a diario en cualquier iglesia. Está de verdad. ¿Qué pasa? Que en el fondo no me lo creo mucho. Y como no me lo creo mucho, no me transforma mucho. Cristo me transforma en la medida de mi fe. Por eso es bueno tomar conciencia de quién es ese. Por eso decía Nietzsche que lo de los cristianos no puede ser cierto, porque entra en la iglesia y en vez de podéis ir en paz, parece que ha dicho, pues, tonto el último, y salen corriendo a tomarse el vinito, ¿no? Bueno, segundo, ¿dónde me encuentro yo a Cristo? En la palabra. La palabra, leerla a diario. Mirad, no me he encontrado mejor libro de pedagogía
que el Evangelio. Me da una serie de claves espectaculares para vivir mi tarea como profesor. Por ejemplo, ¿qué pone el Evangelio? No juzgar, no juzgar. Niño, ¿por qué lloras? No, es que soy así de feo. Ay, perdón, que corte, ¿no? O, vamos, niño, 3 y 2, dice 4. ¿Pero qué dices, niño? Dice, pero, a ver, ¿usted qué quiere? ¿Precisión o rapidez? A veces juzgamos mal. Y una vez, con perdón, pero fue verídico, a un niño que estaba poniéndome caras, dice, pero niño, deja de mirarme así. Es que ¿te parece bonito mirarme así? Dice, profesor, es que me estoy cagando. Y yo le juzgué mal. Pensé que me estaba poniendo caras a mí. Fijaos. No juzgar. Este es tonto. Ahora llegan las evaluaciones, ¿no? ¿O habéis estado ya de evaluaciones? Frase típica, ponemos etiquetas. Es que este es muy vago. El Joshua es muy vago. El Joshua es muy disruptivo. El Joshua, yo lo tengo a raya allí, puesto en una esquina, el Joshua. Y el Joshua se lleva todas las etiquetas. No es como Luisita Álvarez. ¡Ay, qué riquita! Qué rica es. Ahí en primera fila, con esa carita sonrosada, cómo me mira. Pero el Joshua ahí detrás, haciendo siempre bulla. Bueno, pues no juzguéis. Atentos siempre a los pequeños. Estar siempre de buen ánimo, de buen genio. Que malas palabras no salgan de vuestra boca, como aquel director que hubo en un instituto mío, que llamó a la secretaria del instituto. A ver, Esther, ¿ha llamado algún imbécil esta mañana por teléfono? No, señor, usted ha sido el primero. Gente que siempre está de mal genio. ¿No lo habéis visto? Un profesor tiene que estar de buen talante, de buen ánimo. Y si tenemos problemas, nos los cocinamos por dentro, pero nos pacificamos. Perdonamos siempre. Aunque te digan barbaridades, hace unos años vino un alumno que había suspendido filosofía y me vino el padre. Mire, profesor, por favor, ya eran las notas al día siguiente, segundo de bachillerato. Por favor, apruébele. Si yo ya no aspiro a que sea abogado, médico, ingeniero, pero apruébele para que sea, aunque sea profesor como usted. Tuve que perdonarle, y en fin, y correr un tupido velo. Bien, estar siempre, pues fijaos, dice el Evangelio, corregir con dulzura, ser pacífico, amable, porque es que si no te llevas muchos problemas, ¿no? Aparte, humanamente, es que esa es la mejor manera de actuar, como aquel profesor que ya no podía más y llamó a la jefe de estudios, ven aquí, por favor, dile a este niño que deje de imitarme. Anda, niño, deja de hacer el tonto. Claro, bueno. Bien, pues, el Evangelio. El Evangelio es un auténtico libro de pedagogía. Pero no solo eso, es el logos bajo el que podemos vivir, el logos de las bienaventuranzas. La mansedumbre, el acoger el dolor que me toca, los que lloran, acompañar al que llora. ¿Cuántos alumnos yo me puedo ganar justo cuando están sufriendo? Después, bienaventurados los pobres, el que pide ayuda a Dios. ¿O creéis que por vuestras fuerzas podéis aguantar toda vuestra vida docente, que se alarga cada vez más? Ya va por los 70, pero preparaos los más jóvenes. A ver quién me va a pagar a mí la pensión alimenticia, por lo menos. Bueno, pues el Evangelio. Llevar siempre el Evangelio con vosotros. Evangelio del día. Yo tengo varios. Uno en mi habitación, otro en mi cartera, porque nunca sé dónde tengo que hacer cola. Nunca sé dónde me voy a parar. O si tengo que ir al cuarto de baño, incluso ahí. ¿Por qué no? Pues que vaya siempre contigo. Abrir la palabra es experiencia real de Cristo. Tercero, la oración. Si no, una vez estaban 3 profesores
que iban a opositar a una cátedra. Iban hablando por el camino, porque fíjate, date cuenta que los superconductores en fibra óptica, bueno, sí, pero date cuenta que el isótopo del carbono 14 es mucho más apto para no sé cuánto por la remisión de los electrones, el isótopo, la ley de Bohr, el Bohr y Mariot. Y entré en una pastelería y dos hablaban y hablaban y uno estaba callado. Y dijo la pastelera, ¿dónde van los señores? Pues a una oposición a cátedras, a catedrático, no sé si usted... Ah, sí. Pues el que va a ganar la oposición es el señor de la esquina, el que está callado. Qué tontería, señor, ¿usted qué sabrá? Toda que fueron a la oposición y efectivamente ganó la cátedra el que estaba callado. Y los otros dos volvieron y dijeron, oiga, ¿usted cómo sabía que ese iba a ganar la oposición? Dice, yo lo sé por los pasteles. Cuando los pasteles están en el horno y están a medio hacer, no paran de hacer ruido, bla, 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 bla. Cuando ya están hechos, están en silencio. Bueno, pues necesitamos silencio diariamente, hacer silencio, un momento de oración, si es posible, antes de empezar, un momento, un ratito largo, antes de empezar las clases. Es que yo ya me levanto por la mañana, pues a lo mejor levantarse un poquito antes, o al mediodía y por la noche, un rato de oración diaria con la palabra, para escuchar al Señor, para tomar conciencia de que esto es por llamada suya. Y entonces cambia la perspectiva. Entonces, si Él es el que me ha llamado, esto es una misión. Me siento enviado a esto. Y voy con otros. Y si voy con otros, es un compromiso. Cum. Unos con otros, pro, en favor de otros, misio, envío. Cuando soy enviado con otros en favor de otros, es un compromiso. Tenemos un compromiso. La oración. Con confianza por mis alumnos, por mis problemas. La oración no es solo petición, sobre todo es... uno puede hablar y el Señor escucha. También a veces hay que callar y el Señor habla. Y otras veces es callar los dos y estamos juntos. Y estamos juntos. Bien. Pero nos hace falta otra cosa más para encontrarnos a Cristo. Comunidad. Compartir nuestra fe con otros. En un grupo, en un movimiento parroquial, de cualquier tipo. Incluso varios profesores que os juntéis para rezar juntos y hacer comunidad. Eso te da fuerzas. Yo solo no puedo, con mis hermanos sí. Y además Dios se hace presente. Yo estoy en un instituto público, cuando estoy trabajando en institutos en público, y entonces allí nos hemos juntado varios profesores cristianos que hemos pedido traslados todos allí. Pero no para ser un grupo de presión, sino para trabajar juntos, rezar juntos. Somos poquitos. Y después otros que eran criptocristianos, que lo eran pero no lo comentaban, no habían salido del armario, se animaron a salir. Sí, yo también soy de esos. Muy bonito. Total, primero, nos sentimos apoyados. Segundo, somos interlocutores con los que no son cristianos y muy bien, y colaboramos unos con otros. Y después los alumnos perciben que hay varios profesores que actúan de cierta manera, porque no actúa igual un profesor no cristiano que cristiano cuando vive en clave cristiana. Tienes un cierto nivel de alegría constante, estás atento a los alumnos, les escuchas, les consideras. Y eso lo perciben los alumnos y preguntan. Y entonces ocurre lo que estamos llamados a hacer también como profesores, la evangelización, anunciar lo que yo experimento, lo que yo vivo. Yo tengo que dar mi asignatura, pero también dejar clara mi identidad y anunciar, a veces en petit comité, pues lo que a mí me llena de alegría, ¿no? Pero necesito comunidad, un grupo de personas con las que alimentarme, porque vuestra tarea es durísima, incluso socialmente a veces no entendida. Incluso los que sois profesores de religión, ¿hay algunos aquí de religión? Levantar la mano un momentín, por favor. Muchos. Encontraréis la sonrisita del compañero, del de química o el de física.
¿Qué? ¿Rezan mucho los niños? Y la guasita esa... No, si yo... Joder, no, hombre, si yo también... Si yo tengo una tía que fue a un colegio de monjas también. ¿Sabes? Bueno, pues comunidad. Porque lo que hacéis, lo hacéis desde la Iglesia y para la Iglesia. No sois francotiradores. Sois uno de los motores de la nueva evangelización. Estáis en el núcleo de la Iglesia. La Iglesia, el corazón de la Iglesia es el amor, es Cristo. Pero aquellos que por amor se dedican a otros, las tareas sociales y las tareas educativas, son el núcleo caliente de la Iglesia. Y vosotros estáis en eso. Bien. Claro que, dicho esto, hay que ver entonces que cuando vivo intensamente, vibro con Cristo en mi vida, de modo natural evangelizo, porque a un padre, a un alumno, con mis actitudes, anuncio lo que experimento. Y lo hago de 4 maneras. 1, por el testimonio, que os ven alegres, con entusiasmo, preocupados, que os acercáis, que os sabéis sus nombres, más o menos, que atiendes a los padres con cariño, que te complicas la vida a veces en el colegio, en el instituto, haciendo alguna cosita más para la comunidad. Testimonio. 2, por la palabra. Hay que anunciar explícitamente el Evangelio como propuesta de vida. Si tenemos el gran tesoro, la gran propuesta, ¿cómo ocultarla? No, es que tampoco quiero imponer. No, es que no imponemos nada. Pero yo en mis clases de filosofía, cuando llego a San Agustín y a San Tomás, explico qué es el cristianismo. Y dice, señores, y esta es una propuesta de vida de altos vuelos. Y les explico por qué. Y por qué hay gente que ha apostado por eso, incluso viniendo desde el ateísmo. Y por qué es una creencia que me humaniza. Y yo lo explico. Y después en privado, a alguno le invito a algún grupo de oración y a otros les explico en privado otras cosas. Y bueno. Tercero, o sea, primero por el testimonio, la palabra, haciendo signos salvíficos, acercándonos a las personas, preocupándonos por las personas, por nuestros alumnos y por nuestros compañeros, preguntándoles, oye, ¿cómo estás? Y diréis, pero es que no tenemos tiempo. Es que no se trata de echarle horas, sino ese momento en el pasillo, oye, ¿cómo estás? Esa sonrisa, para que no pase lo de aquella mamá que iba con la niña al McDonald's. ¿Qué van a tomar? Y dice la niña, yo un perrito caliente con mucha ketchup y tal. No, niña, tú una ensalada de César con salsa light para que no engordes. No, mamá, yo quiero un perrito. Tú, ensalada de César y por favor sin picatostes. Y para mí, otra ensalada de César. Y viene la chica del McDonald's y le da a la mamá la ensalada del César y a la niña el perrito. Dice, mamá, ¿te has dado cuenta? Piensa que existo. Esto le pasa mucho a muchos jóvenes. Todos atendemos a María Álvarez, el número 1, y al Joshua, el desastre. Y el resto, ¿quién se ha acercado a ellos? Una pequeña sonrisa, un cariño, una atención, una frase positiva en el examen. Atrás, oye, estás mejorando, enhorabuena, confío en ti. El impulsito a la piscina. Son detalles. Eso es evangelizar, signos salvíficos. La palabra, el anuncio, el testimonio y los signos salvíficos. Bien. Y por último, y para terminar, y a modo de resumen, ya estoy en el límite, pero 3 minutos puedo terminar. Primero, ¿cómo ha de ser el profesor para ser evangelizador? Ya lo hemos dicho, alegre.
Dice Papa Francisco que el cristianismo se transmite por contagio. ¿Y qué es lo que se contagia? La risa, la alegría. Segundo, con valentía. El apostolos, el apóstol, es el que está enviado, stolos, apo, a lo lejos. Tenemos una misión de altos vuelos. Lo contrario de apóstol en griego es hipostolé. Hipostolé es hipostolos, es el mediocre, el pusilánime. Yo no puedo, yo me quedo aquí, es que yo lo mínimo, yo cumplo el currículum. El que se repliega. Hay dos tipos de profesor. El profesor gorrino o cerdo y el profesor gallina. El profesor gallina pone de lo que le sobra, el huevitito, sí, lo que he estudiado, pero el profesor cerdo pone de sus carnes, se implica él con valentía. Uno puede ser profesor empresario o profesor agricultor. El profesor empresario invierte con su currículum, da todo y al final quiere resultados. El profesor agricultor siembra, cuida, toma distancia, espera y habrá cosecha cuando la haya. Tercero, terminaré contando una anécdota en ese sentido. Tercero, hace falta formación continua. No podemos dejar de estudiar, por supuesto, nuestra asignatura, pero además teología, antropología y algo de psicología. Necesitamos saber quién es el hombre, cómo son las personas y conocer mejor nuestra doctrina. No podemos habernos quedado con el barnicillo de tres añitos de formación teológica. Hay que profundizar. Hemos de ser muy creativos y por último, yo diría, con madurez emocional, con humor. Afrontando las cosas, afrontando las durezas, no huyendo de las durezas. Como ha dicho doctor, ¿Acuario? No, majo, cáncer. He dicho cáncer. Hay gente que a veces no queremos darnos cuenta de la realidad dura y preferimos... entonces, ¿qué ha dicho doctor? ¿Que hay que hacer una plaquita de tórax? No, de mármol. Esto está finiquitado. No queremos asumir. Bueno, pues hay gente que no asume sus circunstancias. Perdonad, es que me encanta el humor negro y se me va un poco por ahí la cosa, ¿no? Pero madurez emocional es saber perdonar. Sin querer nos molestamos unos a otros, los alumnos nos molestan, pues perdonarles. Tomarnos con humor las cosas. No como aquel matrimonio que estaba muriendo él y dice, María, cuando me muera, por favor, cásate con Joaquín. Dice, oye, pero si es tu peor enemigo. Dice, por eso, para que se fastidie. Joder, qué mala. Bien, siempre con optimismo. Es terrible el que siempre piensa todo en negativo, como aquellos que se cayeron a una piscina de caca de vaca, gallega, horroroso, huele mal. ¿Ustedes tienen o tenéis en la cabeza cómo huele la caca de un bebé que ya ha comenzado a tomar potitos de frutas? Bueno, pues mucho peor es la caca de vaca gallega. Bueno, pues se cayeron a una piscina de caca de vaca gallega y seguía cayendo caca. Se cayeron un montón. Y dijo el optimista, como sigamos aquí, vamos a acabar todos comiendo mierda. Y dijo el pesimista, y habrá para todos. Necesitamos pensar en positivo. Siempre. Podremos. Siempre se puede salir adelante. Pasaremos por cansancios, durezas, cambios de ley. No tengáis miedo. 2 pasajes evangélicos para acabar. Filipenses 4:4. Estad alegres, os lo repito, estad alegres. Y después, Mateo 6:25. No tengáis miedo con qué comeré, qué beberé, qué ley daré, qué asignatura, qué pasará conmigo. Tú busca el reino y te aseguro que los demás se te dará por añadidura. ¿Me lo creo o no me lo creo? Bien, para terminar, una última anécdota. Y ya entramos en las preguntas y respuestas, que seguro que serán mucho más interesantes. Una vez estaba yo de profesor en Vallecas. Yo empecé en
en Galicia, pero por razones que no voy a confesar ahora, me fui a Vallecas a dar clase 2 años. Y estaba en Pueblo de Vallecas, ahí en Madrid, y era profesor de Historia de la Filosofía y tenía delante un alumno, Julio, no voy a dar más apellidos porque es conocido, Julio, un chaval alto, 1,85 m, cadenas por todos lados, chupa de cuero, cara así como de te voy a hacer algo. Y entonces yo empecé con mi curso y tal, y llegué a Aristóteles, y en Aristóteles dije, bueno, Aristóteles dice que la cumbre del sistema metafísico es el Theos, que se traduce por Dios. Dice, ahí va, hablaba así, ahí va el Aristóteles, ¿y usted que era del Opus o algo malo? Dice, no, es que, no, si aún no había cristianismo, Aristóteles es un creyente, es un filósofo griego, pero que descubrió ya con la razón que la cumbre del ser está en Dios. Y cuando llega Marx, porque este era del Partido Comunista, y cuando llega Marx, y lo interesante, bueno, espérate, que Aristóteles es muy interesante, bueno. Y después llegó San Agustín. Bueno, Agustín era un tipo que, un profesor de retórica, que le gustaba mucho a las mujeres, de hecho se acostaba con todas las que podía. Este tío, es un buen filósofo, sí. Y después entró en una secta, joder, qué guay, tío, es una secta, mola el tío. Y después se convirtió al cristianismo y se hizo obispo, joder, la cagamos, tío. Qué mala suerte. Total que... Y el siguiente que será otro cura, ¿no? Y pues sí, Santo Tomás, joder, tío, macho. Pero tú qué eres de los kikos, algo malo, ¿no? ¿O qué? Tío, no. Sí que... ¿tú también eres católico? Y yo, hombre, sí. Joder, tío, me he metido, pero esto no es la enseñanza pública. Sí, hombre, pero... Bueno, total que... Pero le encantaba la cerveza, siempre antes de los exámenes de filosofía se metía medio litro. ¿Qué haces? Aquí refrescando las neuronas. Yo, macho. Pero era muy bueno, sacaba sobresalientes. Y me invitaba, más siempre era bueno eso, ¿no? Y después yo le dije, oye, ¿por qué no te vienes a rezar laudes? Porque rezamos laudes con los alumnos, con algunos. ¿Laudes qué es? No, es poesía del rey David. A ver, dime una, pues mira, como por ejemplo, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma. Qué bonito la cierva con corriente de agua, está bonito. Y mira, te ve largo el cantar de los cantares. Ahí va, qué guay, ¿no? Esto, la llave, la cerradura, qué pillín. Sí, a poesía erótica, vale, tío, sí, voy. Y vino a rezar laudes. Dice, pero yo no rezo, yo solo leo la poesía. Sí, tú lees la poesía. Bueno, acabó el curso, sacó sobresaliente y se fue a estudiar biología a la Complutense o a la Autónoma, no me acuerdo. Y ahí se acabó la historia. Hace 2 años había quedado con un obispo colombiano en Rivas, hacia Madrid, porque yo iba a continuación a Colombia a dar un curso. Y entonces, como ni el obispo ni yo conocíamos nada, dice, ¿dónde quedamos? En la parroquia de Santa Mónica, por cierto, que es santa más espectacular. Y entonces, pues llegué allí, y es una iglesia muy moderna, rara, hexagonal, y tal. Entré dentro, y de repente me siento allí a contemplar y dice, ahí va el profe, ¿qué haces aquí, tío? Dice, Julio, ¿y tú qué haces aquí? Que soy el párroco. Dice, ¿y eso? Cuéntame. Pues, joder, me hablabas tú de Dios, el otro también, la poesía, y me pregunté, a ver si iba a ser cierto. Y dice, y era cierto, tío. Se fue al seminario y está en la diócesis de Alcalá, Getafe. Estuve con él hace poco tiempo, allí con Reich Pla. ¿Y yo qué hice? Solo hablé de Dios cuando tocó, con claridad, con desparpajo, sin limitación, con la alegría, no con beatería. Bien, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.